El poder transformador de la gracia de Dios. No sé si ustedes se imaginan eso, pero el poder transformador de la gracia de Dios es justo el que nos tiene aquí. Sin Él no estuviéramos aquí. No estuviéramos acá. Estuviéramos en otro lugar. Pero su gracia y su poder nos tiene acá. Un joven adolescente iba trasladándose en un vehículo a una velocidad extraordinariamente alta. Lo para el policía, lo detiene, por el alto velocidad que llevaba, lo apresaron. No tanto sucedió aquí, pero lo apresaron. Lo llevaron a la cárcel y va al juez. Cuando el joven va al juez, no se da cuenta porque quiere discernirlo bien, pero al final ve y mira que debajo del gorrito del juez estaba su padre. El juez era el padre del joven que iba en el vehículo. Y entonces él sintió alivio porque entendió que lo iban a liberar o que la carga iba a ser menos. Y todos los que estaban ahí, al ver que era el hijo del juez, también dijeron, bueno, tal vez lo suelta. El juez toma sus leyes, llama al joven delante, le solicita las explicaciones y al final condena al joven por haber violado la ley y le impone la multa que lleva esa condena. El joven baja la cabeza y se va. Y asimismo el juez baja de allá, va a la oficina, saca su cartera y paga la multa de su hijo. Eso hizo Jesús por ti. Eso hizo Jesús por ti. Él fue a la cruz y llevó la billetera y pagó por ti cada uno de tus pecados. A la alta velocidad que ibas, donde ibas a morir, llena de pecado, Él pagó por ti. ¿Por qué? Por gracia. No lo hizo porque era buen mozo, por gracia. No lo hizo porque era el hijo, no, lo hizo por gracia. La palabra de Dios tomada en el libro de Efesios en el día de hoy, en el capítulo 2, nos habla ampliamente sobre la gracia. Y queremos tocarla brevemente en Efesios 2, del 1 al 10. ¿Quiénes tienen Biblia? Vamos a ver. La palabra. Hablamos el pastor estuvo hablando acá, de que la palabra es esta. Y nos indujo a que tengamos una palabra física que nos permite escribirle. Fíjense que usted, por ejemplo, hace así, le escribe, la subraya, ¿me? Está bien subrayadita, ¿no? Bien subrayadita, parece que la han usado. Entonces, si usted la subraya, le escribe alguna muestra de que usted, entonces lo que usted escribe no se olvida. Pero en el teléfono usted no puede escribir, ni en la tableta. Entonces es bueno tener a mano una palabra. Esa palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, lo vamos a leer para que ustedes vean lo que dice esa palabra y ahí vamos a tomarlo como punto de partida. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2. Salvos, es el título, ¿no? ¿Por qué? No oigo, parece que nadie tiene Biblia, ¿no? Salvo por... Y Él os dio vida a vosotros, a ti y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Andábamos ahí muertos, llenos de delito y de pecado. Y Él nos dio vida, en los cuales anduvisteis, te está refiriendo a ti, te está refiriendo a mí, ¿verdad? En otros tiempos. Y siguiendo la corriente de este mundo conforme a los príncipes de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los desobedientes fueron los que no hicieron lo que hiciste tú y hice yo, de entregar mi vida al Señor y arrepentirme de mis pecados. Entonces, esos hijos de desobediencia siguen con ese espíritu que mora en él todavía. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Fíjense que hasta el número 3 nos habla que nosotros en aquellos tiempos estamos perdidos, pero que hoy, como nos hemos arrepentido, hemos decidido cambiar de dirección. Hemos decidido entregarnos a Cristo para ver si la gracia nos alcanza, ¿verdad que sí? Entonces fíjense lo que dice el 4. Pero Dios, hay un pero acá, que es rico en misericordia, rico, ¿verdad? La palabra rico quiere decir que tiene mucha, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia soy salvo. Increíble, ¿no? Este es un superpoder. Es un superpoder, ¿verdad que sí? No importa, él no le importó su misericordia, su riqueza de misericordia, su amor, que ya nos amó desde antes de la fundación del mundo. Estuvo con nosotros, estábamos muertos en pecado, nos resucitó de allá, nos libró y nos dio vida y nos salvó por su gracia. Dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Yo no sé si ustedes están entendiendo, pero esta es una palabra para uno, ¿verdad? Impactante, ¿no? Oiga, ¿dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Si Cristo está vivo, está sentado a tu lado, Señor. Denle un aplauso al Señor. Él está sentado a tu lado. Estamos sentados con Él, porque Cristo está vivo. No es que cuando lleguemos allá, que nos vayamos a la otra vida, la vida eterna, nos vamos a sentar en el trono de su gracia, al lado de Él. Sí, allí estaremos. Pero como Él está vivo, también Él está sentado con nosotros a nuestro lado. Y te está poniendo el codo ahí, te está diciendo, te están hablando. Te lo está diciendo. Ya me lo dijo a mí. Y dice el 7, para mostrar en los siglos venideros, ahí se lo está diciendo, ¿no? O sea, en otros tiempos, pero él no va a mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, él no quiere mostrar esa riqueza, de esa gracia en estos tiempos, de la sobreabundancia que Él tiene para nosotros en Cristo Jesús. Pero el 8 es el que más me gusta. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la... Aquí está la clave. Aquí está la clave, señores. Somos salvos por su gracia, pero por medio de la fe. No es que seamos salvos porque a Jesús nos vio y vio que teníamos la cara muy bonita y vamos a darle la gracia a Él por su cara bonita. No. Fíjense que hasta el ladrón que estaba a su lado en el momento de la crucifixión, lo primero que hizo fue el ladrón demostrar que Él era Dios. Cuando Él dijo, y cuando en tu reino esté, acuérdate de mí. Él sabía que Él iba para el reino. Yo te aseguro, tú estarás hoy conmigo, lo dijo Jesús. Y dice el 9, no por obras. No es con el pechito parado por tu orgullo y tu grandeza de que tú eres el doctor, que tú eres el grande, que tiene carro, que tiene aviones. No es por eso que te van a dar gracia. No es por eso, para que nadie se gloríe, dice. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, esas grandes obras, que anduviésemos con ella, presentando esas obras que Él nos ha permitido. Si nosotros vemos este trozo de palabra de Efesios 2, esta gran palabra que yo creo que nos toca a cada uno de nosotros en este día, a cada uno nos toca, porque fuimos, en aquellos tiempos, andábamos muertos en el pecado. Si no seguimos pecando, recordemos que Cristo viene, estamos preparando la venida y estamos esperando la venida. Y entonces si Él nos atrapa a nosotros fuera de la base, nos hace out, ¿verdad que sí? En el argot beisbolístico. Si nos atrapa fuera de la base, es que estemos pecando. A veces algunos pecamos hoy, nos arrepentimos mañana, pecamos hoy, nos arrepentimos mañana, creyendo
que Dios es un relajo, creyendo que Dios puede ser burlado. Pero lamentablemente estamos seguros de que su venida está cerca y de que Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Fuera de la base para que nos haga algo? ¿Nos va a encontrar sin estar arrepentido o nos va a encontrar lleno de pecado? Entonces, justamente, como estábamos llenos de pecado, Jesús, con su sacrificio en la cruz, nos permitió a nosotros que fuéramos libres del pecado. Él pagó por nuestros pecados, pagó su precio. Ahora bien, ¿qué es la gracia? Porque estamos hablando de la gracia. Quizás hay jóvenes acá que no entienden qué es eso. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Por qué yo debo recibir gracia? La palabra gracia viene del griego charis, que significa favor inmerecido, un regalo inmerecido, algo que usted no se merece por ninguna razón. Es el amor de Dios en acción hacia quienes no lo merecen. O sea, imagínese usted que usted le acaban de regalar un vehículo, pero dice, pero que yo no merezco esto, ¿y por qué? Si yo lo que soy es un vulgar pecador, malo, me porto mal con mis padres, con mi madre, soy un asesino. He matado cristianos, como Pablo. Vivo burlándome de los cristianos y aún así el Señor tiene gracia para conmigo. Me da un regalo. Me regala un hijo. A veces no lo entendemos, pero un hijo es un gran regalo, un milagro de Dios, un regalo que se lo regala a los que no lo merecen. A veces hay parejas que andan buscando un hijo, meses, años, parejas estables, parejas de cristianos, andan buscando un hijo y no lo consiguen. Y Dios no le da esa gracia. Entonces a alguien que no lo merece, que no lo quiere, entonces Dios le regala un hijo. Fíjense cómo es Dios. O sea, la capacidad de misericordia que tiene es tan grande que Él les regala el hijo. Porque Él no mira el momento. Él no te mira a ti como tú estás ahora. Él te mira como un producto terminado. Y Él sabe que tú estás ahí y que te estás burlando de los cristianos y que eres un asesino, pero tú no vas a hacer eso, sino tú vas a ser un apóstol mañana como lo fue Pablo. Pablo hizo todo eso y al final el Señor se glorificó con él. Entonces nosotros no podemos entender que la gracia la vamos a recibir por amor al arte, porque no la merecemos, porque no nos la ganamos, porque no la compramos. Yo no puedo ir al supermercado y decir, yo quiero que me vendas un quintal de gracia, porque tengo suficiente para eso. No, no hay manera, porque es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos da. Es algo que Él tiene para nosotros que no nos damos cuenta cuando llega. A veces nos llegan las cosas y dicen, oye, pero ¿y cómo fue que me llegó esto? Yo no estaba esperando. Me llegó de repente. Sí, claro, te llegó de repente porque Él es experto en los de repente. Experto en los de repente. Entonces, necesitamos que esa manifestación de amor, esa manifestación de misericordia se exprese con humildad en cada uno de nosotros. Y no solamente con humildad, sino sabiendo que éramos pecadores. Si nosotros sabemos que éramos pecadores y que aún así el Señor se glorificó dándonos ese regalo, ahí debemos nosotros comenzar a redarguir nuestros corazones, a cambiar, a ir haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Si ya somos cristianos y nos hemos entregado a Él. Si no somos cristianos, lo ideal es que te está dando un llamado para que tú vayas a buscarlo, para que tú te arrepientas, para que tú le entregues su vida. A través de la gracia, Dios te ofrece salvación, te ofrece perdón y te ofrece vida eterna a todos aquellos que creen en Jesucristo. A los que creen en Jesucristo. Pablo era un asesino de cristianos, pero Pablo era un creyente ferviente. Pablo era un defensor de los cánones de la Torá, de todo lo que estaba establecido en la palabra. Pablo era un defensor y de todos los principios que están exactamente establecidos en el Nuevo Testamento y que ya estaban en el Antiguo Testamento, estaban establecidos y Pablo los cumplía. Pero tenía una misión equivocada hasta que se encontró con Jesús. Entonces, todos los que creen en su nombre
todos aquellos van a ser salvos, todos los que son perdonados van a ser salvos y tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Por gracia, no importa cuán sucio estés, no importa cuán lejos tú estés de Cristo, no importa cuántos pecados hayas cometido o estés cometiendo, no importa cómo te sientas, la gracia te puede alcanzar ahora mismo ahí donde tú estás. No importa que tú te sientas indigno, el Señor dice, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Él no hace acepción de personas. Él no mira lo que tú ves, ni lo que ve el hombre. Él te mira, como te decía hace un momento, como un producto terminado, como Él sabe lo que quiere hacer contigo y lo que tú vas a hacer mañana. Entonces, hoy Él necesita que tú seas una persona que tenga una decisión de recibir esa gracia. Solamente necesita creer en Jesucristo. No importa lo lejos que estés de Cristo, Él te acerca y te lleva a lugares donde Él quiere que estés. Todos tenemos necesidad de recibir esa gracia. Todos. Todos la esperamos. A veces, ¿cuándo no lo hacemos? Todos, por ejemplo, ¿cuántas veces usted no se ha movido? A mí me ha pasado que me ponen a buscar unos documentos o tengo que ir a una oficina donde concurre mucha gente. Y entonces uno dice, te dicen, no vaya ahí porque ahí tú vas a durar un día entero porque ahí es una fila larguísima y tú no vas a encontrar eso hoy. Y tú sales porque tú crees en Jesucristo, el dueño y dador de la gracia. Y tú sales a buscar ese papel y cuando llegas, tú no te has dado cuenta, pero cuando llegas, encuentras a la persona que te la pusieron para que te lleve a la fila, al lugar preciso, en el momento preciso, y en una hora tú resuelves el problema. ¿Por qué? Por el favor y la gracia de Dios que estaba contigo, tú no te diste cuenta porque la gracia de Dios es un regalo que tú no lo conoces, ni lo sabes, ni lo compras, ni lo ves. Y entonces ese favor inmerecido Él te lo puso para que tú no te dieras cuenta. Y cuando tú llegas y dices, no, pero esto tuvo que haber sido Dios, porque, oye, eso es de Dios. Porque mira, todo el mundo ahí con horas y yo llego y lo resuelvo de una vez. Yo no sé a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y otras veces usted, por ejemplo, va para un viaje y sabe que donde va a llegar nadie lo conoce y usted no sabe cómo va a llegar y cuando usted llega, usted dice, oye, pero yo llegué ahí como que yo era un conocido, porque el primero que llegó ayer me recibió con este abrazo y esta cosa, porque la avanzada de la gracia es una avanzada que va delante de ti. Por eso le dice que Él va como poderoso gigante delante de ti. O sea, siempre Él va delante. Entonces nosotros debemos estar preparados para recibir esa gracia. Esta gracia, esta separación de Cristo solamente se consigue cuando nosotros estamos en pecado con la reconciliación. O sea, si nosotros no estamos en Cristo, tenemos que reconciliarnos para que podamos recibir esa gracia. Para que podamos recibirla, tenemos que estar en Cristo y por lo tanto tenemos que reconciliarnos con Cristo. Dice Romanos 3:23, 3:23 dice, un versículo que lo ha leído el pastor 2 veces, ya 3 veces, 4 veces, muchísimas veces, ¿verdad? Dice Romanos 3, 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice el 24, dice, siendo justificado gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que hubo en Cristo Jesús. Un resumen de todo lo que le he dicho hasta ahora. Pero sí, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gracia, de la gloria. Como hemos sido destituidos de la gloria, automáticamente estamos también destituidos de la gracia. Por lo tanto, el pecado nos separa de Dios. Si el pecado nos separa de Dios es porque no vamos a tener ese privilegio de estar en la gloria de Dios. Pero Él, por su gracia, nos regala esa esperanza que hay en Cristo Jesús, que es en donde está la redención y la salvación. Esta separación crea una necesidad importante de que nosotros busquemos a Jesús nuevamente, que nos reconciliemos, regresemos a lo anterior, a lo que teníamos en aquellos tiempos y volvamos otra vez a Cristo. Sin la gracia de Dios estaríamos
condenado a vivir eternamente separado de Él. Si la gracia de Dios y la gracia va ligada indistintamente a Jesús. La máxima expresión de la gracia de Dios se encuentra en la figura de Jesús y está expresada en el libro de Juan en el capítulo 3, verso 16. 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas tenga vida eterna. Entonces, finalmente, si lo que nos separa de Dios es creer en Cristo, si lo que nos separa de la gracia es creer en Cristo, necesitamos abrazarnos a Cristo porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y entregó su vida por iniciativa de su Padre, que dio su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, si Él es el que nos va a salvar, ¿qué debemos hacer? Asirnos de Él, agarrarnos de Él, atrapar a Cristo, no soltarlo jamás, reconciliarnos con Él. Si estamos apartados, volver a Él, leer su palabra. Él está ahí en su palabra cada día, los martes, lo invitamos. Aquí dijimos que se han reunido hasta 14, vamos a llegar a 28, vamos a llegar a 100. Estudiando su palabra, escudriñándola. Es ahí, buscando a Cristo. Él nos va a dar a nosotros la oportunidad y el privilegio de que estemos siempre con Él, y si estamos con Él, estamos bajo la gracia. Recordar que ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia, como muy bien dice su palabra. Jesús es nuestra carta de presentación. Entonces, Él dice que nos va a garantizar la vida eterna. Si Él es el que nos va a garantizar la vida eterna, ya tenemos la carta de presentación. Cuando vayamos allí, al trono de la gracia, cuando lleguemos a su presencia, que Él nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y aquí Él nos ha dado nuestra carta de presentación. Somos hermanos suyos, hijos suyos. Así como los embajadores presentan cartas credenciales cuando van a un país. Vi hace poco la embajadora dominicana que presentó sus cartas credenciales ante el rey del Reino Unido y llevó sus cartas y el rey la aceptó su carta y le dio paso al reino. Asimismo, Jesús es nuestra carta de presentación. Si Él dice que nosotros, unidos a Él, tenemos entrada a la vida eterna y apartado de Él no podemos hacer nada, dice su palabra que Él es el único que media entre Dios y nosotros. Él es la persona que nos va a llevar allí. Por lo tanto, Él es nuestro tiquete de entrada a esa vida eterna, que todos la necesitamos. Sí, amén, gloria a Dios. Jesús vino al mundo para vivir una vida verdaderamente sin pecado y ponernos ese ejemplo de que sí se puede. Él vivió una vida sin pecado y no solamente eso, murió en la cruz por ti y por mí, justamente para darnos a nosotros la resurrección, porque asimismo descubrió y le dio la información a sus discípulos y a todos los presentes que Él iba a morir, pero que al tercer día resucitaría, y así lo hizo. Entonces, resucitó y por lo tanto, si yo vivo en Cristo, si Cristo vive en mí, si morí con Cristo, también resucito con Cristo, ¿verdad? Entonces, si hemos resucitado con Cristo, entonces necesitamos por obligación entregarle nuestra vida auténticamente a Cristo para que podamos lograr eso. Jesús abrió el camino para que todos podamos recibir esa gracia que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna. La gracia tiene efectos transformadores, como son, por ejemplo, la justificación. Hemos sido justificados. Dios nos justificó a través de Jesús. En Romanos 3:24, que lo leímos hace un momento, dice: por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. O sea, por la gracia y la redención, por el pago del pecado de Cristo, de cada uno de nosotros, por Cristo, nosotros hemos sido justificados. Pero no solamente hemos sido justificados, también fuimos regenerados por Cristo. O leemos entonces en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice su palabra: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahí las cosas viejas han pasado. Significa que somos una nueva criatura y por lo tanto una nueva generación.
algo diferente totalmente. Tenemos hasta genes distintos. Y ya la gente nos ve diferente porque somos una nueva criatura. Su gracia nos cambió, nos transformó. Y todo el mundo dice, ¿y qué es lo que tiene? ¿Por qué está diferente? Él era un ogro, vivía lleno de ira, vivía lleno de odio, vivía lleno de rencor y ahora no lo veo porque es otra criatura. Porque cuando Él llega, Él transforma, Él cambia. Pero no solamente nos regenera, sino que nos santifica. Su gracia, solo la gracia. Solo la gracia. Así como la gracia nos regenera de una manera extraordinaria, que todos lo notamos, así también la gracia nos santifica. Tito 2, del verso 11 al verso 12, Tito 2 señala, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sabia, justa y piadosamente. Una vida santa, sabia, justa y piadosamente. Si Él nos está llamando a que vivamos enseñándole al cristiano, a todos los demás, que nosotros estamos viviendo una vida sabia y justa, entonces nosotros estamos siendo santificados. Hemos sido apartados para Dios. Santo quiere decir apartado para Dios. Si usted no está viviendo una vida santa en este momento, y vivir una vida santa es apartarse del pecado. Usted sabe que está pecando y yo sé que estoy pecando. ¿Y cuáles son mis pecados? Todos sabemos por qué estamos gordos, porque comemos mucho, ¿verdad? Y por lo que comemos. Y todos sabemos que no debemos ir por ahí, porque sabemos que es malo, pero lo hacemos. Entonces, todos sabemos que estamos pecando. Pues como todos sabemos que estamos pecando hoy para vivir una vida santa, apartado para Dios, necesitamos soltar esos pecados. Necesitamos liberarnos de esos pecados. Que la gracia nos alcance hoy, porque Él no mira el pecado. Si no recibimos su gracia, es porque estamos en pecado. A veces hay personas que duran meses, años orando, pidiendo un milagro de Dios. Pero ese milagro no se produce. O una obra que Dios le permita lo que su corazón desea, pero no se produce. Y no se produce porque tú estás en pecado. Dios no te está mirando. Dios no mira el pecado. Dios desvía la mirada. Entonces, si estamos en pecado, lo que necesitamos hacer es soltar ese pecado que sabemos por dónde anda. Sabemos cuál es lo que nos separa de Dios. La gracia de Dios debemos vivirla en la vida diaria. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de 2 de Corintios 12, en el verso 9, 12, verso 9, la gracia de Dios no solo es esencial para la salvación, sino para vivirla en la vida diaria después que nos llega, ¿verdad? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese diario vivir que tienes hoy de tu debilidad, de la cual el pecado está siendo presa de tu presencia y de tu vida, tiene una debilidad que es la que te asedia y es la que te permite vivir en pecado. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es sencillo, es entregarle tu vida, vivir en la humildad, quitarte esa capa de orgulloso que tiene, quitarte esa capa de ira, de iracundo, quitarte esa capa de que tú no crees en nadie, que solamente tú crees en ti, y comenzar a creer en Jesucristo, y comenzar a entregarle tu vida real y auténticamente a Cristo, y ser humilde. Entonces tu humildad, tu debilidad, no importa lo que te esté pasando, las tentaciones, las dificultades, las debilidades que puedan haber, entrégaselas a Cristo, porque dice que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Él vea que tú en realidad estás rindiéndote a sus pies, cuando Él observe que en realidad tú lo estás haciendo auténtica y genuinamente, entonces su gracia llega a través del poder que se perfecciona en medio de tu debilidad. La respuesta que nosotros debemos dar a la gracia cuando nos llega, cuando nos dio ese privilegio de nosotros recibir esa gracia, necesariamente debe estar llena de gratitud y de obediencia. Gratitud
y obediencia. Son los dos elementos que necesito para dar gracias por haber recibido la gracia de Dios. Y debo darla porque necesito, por obligación, ponerme en contacto con Él a través de su palabra. ¿Qué dice su palabra? En el capítulo 6, verso 1 a 2 del libro de Romanos, dice su palabra, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y cuando Pablo habla en Romanos de este versículo, se refiere justo al capítulo 5 del libro de Romanos, en el verso 20 anterior, que dice, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces se refiere aquí, ¿y qué haremos entonces? ¿Persistiremos en el pecado porque la gracia sobreabunda? No importa, yo voy a vivir pecando porque yo tengo licencia para pecar, porque tengo la gracia de Dios que va a venir sobre mí. ¿Haremos eso? Dice Romanos 1:2, dice, ¿persistiremos en el pecado? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, o sea, se supone que en el otro tiempo vivíamos en pecado, estábamos vivos, estábamos muertos en pecado. Entonces, si estábamos muertos en pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Cómo podremos seguir viviendo en Cristo si estamos llenos de pecado? Y eso lo vemos cada día. Hay personas, como decía hace un momento, que creen que la gracia, que su presencia, estar en la iglesia, congregarse, decir soy cristiano, es como una licencia para pecar. Y yo tengo la gracia, el Señor me perdona. Yo puedo cometer los pecados que quiera y los domingos vengo a la iglesia, me arrepiento, me rindo y el Señor me perdona y el lunes vuelvo a lo mismo. Hay muchas personas que hacen eso y que dicen ser cristianos, pero son de la secreta. Y muchas personas que lo hacen pensando que Dios puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado. Entonces necesitamos nosotros reconciliarnos mentalmente en nuestro interior con Dios, sabiendo que somos pecadores. Y como somos pecadores, hoy nos vamos a despojar de ese pecado para que podamos recibir su gracia. La gracia no es una licencia, como decíamos, para pecar. Decía John MacArthur que no es una licencia para pecar, sino que es el poder para vivir en santidad y dedicación al Señor. Ya John MacArthur señalaba esto queriéndonos hacer entender lo que acabo de decirle, que no debemos vivir como si el pecado si la gracia fuera la licencia para nosotros vivir cometiendo pecado. Y entonces él dice, no solamente vivir libre de pecado, sino dedicarnos al Señor, dedicarnos a Él. A veces no lo hacemos. Aún siendo cristianos, nos congregamos, venimos a la iglesia, como decía la pastora Grecia la semana pasada. A veces estamos ahí, venimos y nos sentamos, volvemos y nos vamos, venimos y nos sentamos, pero no nos dedicamos al Señor. No le servimos al Señor. Y creo que ya pronto vendrán los llamados de muchos que escucharán la palabra de la pastora cuando dijo, acérquese a los pastores y dígale qué yo puedo hacer por la iglesia, qué yo puedo hacer por Dios. ¿Qué puedo? Puedo mover ese abanico, puedo trapear la iglesia, puedo venir a limpiar la iglesia, hacer algo, pero hacer algo por Dios, no por la iglesia, ni por los pastores, por Dios. Porque ya hemos dicho y todos sabemos que Él está ahí en medio nuestro, sentado en su trono, lo veo. Se palpa, se siente su presencia milagrosa. En cada sonrisa de ustedes, en cada mirada de ustedes está la presencia de Dios, eso no cabe duda. Dice, por cuanto me lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hace, dice la palabra. Entonces eso es sinónimo de que a cada uno de ustedes le estamos haciendo lo que le estamos haciendo a Jesús. Debemos esforzarnos y reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias para que mostremos su gracia. Para que podamos mostrar su gracia, debemos esforzarnos cada día en cada una de las cosas que hacemos. No importa lo que tú hagas, demuestra a Cristo en eso. Reconociendo que si vivimos pecando y arrepintiéndonos, eso es un vaivén, una ruleta, como dice nuestro pastor, que fácilmente puede llegar la ruleta a encontrarnos en el lugar equivocado, ¿no? Debemos vivir compartiendo la gracia. Dice la palabra en el libro de Mateo 8, dad por gracias lo que por gracia hemos recibido.
dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, ¿cómo lo damos? Entonces está muy claro en Mateo 5:16, dice, hagan brillar su luz delante de todos. Es sencillo. Yo debo ser testimonio. Yo debo ser ejemplo. Donde yo llegue, debe sentirse que llegó un hijo de Cristo. Debe sentirse porque mi luz irradia. La gracia es como ese haz de luz que llega y prende en medio de la oscuridad y penetra hasta allá, hasta lo más profundo. Entonces, esa luz que es Cristo debe reflejarse en cada uno de nosotros cuando nosotros llegamos a un lugar conforme a Mateo 5:16. Y dice, hagan brillar esa luz delante de todos para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. O sea, es sencillo. Con lo que yo hago, mis acciones no me van a hacer ganarme la gracia. Ya hemos dicho que es un regalo de Dios. Pero sí me van a hacer ganar otros siervos para Cristo, porque Él, conforme a lo que ve que yo estoy haciendo, Él quiere de eso. ¿Cuántos cristianos no le dicen, oye, yo quiero de eso? Otros que no son cristianos. Dice, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Dónde es que tú vas? ¿Qué es lo que tú, qué gracia que tú tienes? Yo quiero de eso. Bueno, pues, vámonos para la iglesia el domingo, que allí es que lo dan. Del cielo como una gracia. Dice, y es que vivir bajo la vida, bajo la gracia, podemos ser testigos de Dios ante los demás. Viviendo bajo la gracia, somos testigos de Dios. Y vuelvo y repito que nuestra conducta debe ser con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de expresarnos. Siempre debemos portarnos como verdaderos hijos de Cristo, mostrar el carácter. Los frutos del Espíritu deben dirigirnos a nosotros a mostrar el carácter de Cristo, nuestra mansedumbre, nuestra fe, nuestra paciencia. La gracia de Dios, finalmente, no voy a ser largo, como dice Metro, es un poder transformador que cambia vida, que transforma, que cambia relaciones, que nos ofrece una esperanza eterna. Esa esperanza eterna es la vida eterna en Cristo Jesús, que a través de Cristo nos la da el tener la certeza de que su gracia vino sobre nosotros. Es un regalo que nosotros no podemos comprar, como muy bien dije, un regalo que no podemos comprar y que no podemos mucho menos merecer. Bajo su gracia nosotros podemos recibir ese regalo sin necesidad de hacer nada por él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar allí oportuno socorro. Eso significa que tenemos que acercarnos al trono de su gracia. Si estamos apartados, acerquémonos al trono de su gracia. Y el trono de su gracia necesariamente todos lo conocemos, ¿verdad que sí? Ir a la casa, en su casa, buscar el cuarto secreto, trancarse allí con él. Dice la palabra de Dios que es cuando ore, cuando tú quieres ponerte en contacto con él, ve, guárdate en tu cuarto y él que ve en lo secreto, tú le pides en secreto y él te va a recompensar en público. Por lo tanto, en tu cuarto secreto, en la casa de Dios, donde quiera que estés, trata de buscar el trono de su gracia para encontrar allí oportuno socorro. Pero también a través de su palabra, tú consigues el trono de su gracia. La palabra de Dios que está escrita y está para nosotros disponible 24/7, nos permite tener ese encuentro del trono de su gracia. Por lo tanto, el trono de su gracia está disponible para cada uno de nosotros. Si no recibimos la gracia que estamos esperando, ese regalo que estamos esperando, es porque no hemos entrado al trono de su gracia. Y es que Dios sabe cómo somos nosotros. A veces nosotros queremos que lo que pedimos sea con microondas, sea fast food, al estilo digital actual, que todos los queremos por internet, que baja inmediatamente, que mandamos a buscar un artículo de China y nos llega a los 3 días. Eso es rápido, la vida de ahora es rápida. Y así queremos a veces nosotros que Dios actúe, pero Dios no es así. Dios nos conoce, Él sabe que tú no necesitas todo ese dinero que estás pidiendo en la loto, porque si lo consigues, lo vas a perder y te vas a perder tú. Él sabe que tú necesitas esa esposa, pero tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu modo de ser, tu forma de ser.
A veces andamos buscando un esposo, pero nosotros no cambiamos. Queremos nosotros ir a cambiar al esposo para adaptarlo a nuestra manera de ser. Y no es así. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Si nosotros cambiamos y reflejamos la luz de Cristo donde quiera que lleguemos, el esposo va a llegar. Y no va a llegar el esposo, va a llegar ese príncipe azul que tú estás esperando. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él no nos muestra que por obra nosotros nos vamos a ganar esa gracia. Él nos da la oportunidad de que vivamos una vida santa sencillamente apartándonos de Él y creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Cuando el centurión tenía a su siervo enfermo, ¿qué hizo el centurión? El centurión fue donde Cristo y le dijo, tú no tienes necesidad de ir a mi casa para que se sane el siervo. Una palabra tuya bastará. Yo soy hombre de autoridad y sé que con una palabra se sana. Es porque él tenía tanta fe, como muy bien dijo Cristo. Nunca he visto a alguien con tanta fe. Pero él sabía que era por gracia. Porque no necesariamente tiene que ir y poner la mano, imponer y ungirlo, ni nada. Sino sencillamente por gracia. Por su palabra, que es gracia. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 9 dice, y es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que seamos salvos. Nos perdonó y por su gracia nos salvó. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, dice el libro de Juan. Él quiere que nadie se pierda, que procedamos al arrepentimiento. Y si nadie se pierde y procedemos al arrepentimiento, recibiremos gracia. Alguien dijo que la gracia transforma todo lo que toca. Todo lo que toca lo transforma la gracia. Sin la gracia de Dios no somos nada, con ella somos todo lo que queremos ser. Sin ella no somos nada. La gracia no mejora el pecador, sino lo resucita. No lo mejora. La gracia no mejora al pecador. Lo resucita. Y la gracia, y gracias a la gracia, el pasado no define tu futuro. Gracias a la gracia, el pasado no define tu futuro. Es sencillo. Con la gracia de Dios garantiza que lo que vas a hacer, tú no te has imaginado lo que es. Porque Dios quiere que tú seas diferente, que tú cambies, que tú seas transformado. Y solamente a través de la gracia puedes conseguir eso. La palabra de Dios finaliza, esta palabra finaliza, el último verso de esta palabra finaliza diciendo, en Apocalipsis 22, verso 21, el último verso, dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y nosotros finalizamos también deseando que la gracia sea con cada uno de ustedes. Pero que esa gracia esté garantizada, como dice el versículo 8 de Efesios 2, que esté garantizada por nuestra fe. Que nuestra fe mueva los simientes del trono de su gracia. Solamente es la fe la que mueve los simientes del trono de su gracia. Por eso Jesús dijo, no he visto a nadie con tanta fe. Y por eso dice que somos salvos por su gracia por medio de la fe. Entonces hoy debemos activar esa fe que está muerta para que la gracia de Dios pueda llegar a través de su palabra conforme al último versículo de la palabra, como Dios muy bien lo ha dicho. En el penúltimo él dijo, vengo en breve. Vengo en breve. Y en el último dijo, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Y que así sea. Que Dios nos bendiga y que nos permita a nosotros recibir cada día un poquito de su gracia y de su favor.
que nos alcance esa gracia y ese favor siempre. Pero que nos alcance porque hemos renunciado al pecado. Porque hemos renunciado al pecado. Que lo conocemos y lo vamos a pescar para llevárnoslo al fondo del mar. Aleluya. Póngase de pie. Aflójese de ese aplauso, como que Dios no merece un aplauso.